y muy interesante para el análisis. ¿Cómo fue México? Por cierto, se siente orgulloso todavía Vicente Fox del comes y te vas a Fidel Castro en una cumbre al México lindo y querido, es la casa de todas y todos ustedes. Así despide el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si andes por ahí todavía, querida Alina Duarte. Sí, sí, en realidad eso es muy importante y es fundamental y es una gran diferencia en todo sentido. Lo decíamos en algún momento, no solamente es la diferencia entre el comes y te vas al pueblo cubano, ¿no? A través de Fidel Castro, pero también es una diferencia ahora llamar al fin del bloqueo cubano. Y de hecho, ese comes y te vas tiene que ver mucho con que Fidel Castro, por motivos de seguridad, no avisó con antelación la llegada a México. Y es por eso que le dicen, oye, le dice, no es de caballeros avisar de último minuto, y Fidel explica a Vicente Fox que por motivos de seguridad no puede avisar con antelación. Bueno, aún así se armó todo esto, Vicente Fox prácticamente le dijo, pues eso, comes y te vas, literalmente le dijo eso, y ahora hay una situación totalmente distinta, aun cuando el presidente Nicolás Maduro decide llegar de último minuto, porque recordemos, también lo han intentado asesinar durante su mandato, decide mandar primero a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y después llega con horas de diferencia el presidente Nicolás Maduro por la noche, y vemos a la oposición bastante molesta porque hasta ellos lo dicen. Evitaron que hicieran protestas, evitaron que muchos se pronunciaran o no, o consideraran que en realidad no creo que haya un pronunciamiento al respecto de algún país dentro de la CELAC que haya dicho, es que no me avisaron, entonces ya no voy a participar porque viene Nicolás Maduro. Creo que ese ni siquiera fue el caso, pero hay una diferencia abismal entre cómo reaccionó un Vicente Fox con la llegada de Fidel Castro de último minuto y un gobierno de México que el mismo canciller, Marcelo Ebrard, fue a recibir a Nicolás Maduro al aeropuerto. Entonces, ahí hay una situación inédita que por la vía de los hechos también hay que decirlo. Y yo sé que ha sido, y tú lo sabes, Vicente, qué tan complicado es hablar todavía de Cuba, de Venezuela, de estos países que han sido vilipendiados y que han sido motivo de una campaña, pero brutal mediáticamente hablando y también económicamente hablando, en el caso de Cuba por más de 60 años, en el caso de Venezuela sobre todo los últimos años, ya la salida de Barack Obama y que se recrudecen estas mal llamadas sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales económicas financieras, que también hay que decirlo, eso fue un acuerdo de la CELAC, el condenar este tipo de medidas coercitivas unilaterales. Entonces, ahí vemos toda una rearticulación de cómo el gobierno mexicano, por la vía de los hechos, está formando parte e incluso generando un liderazgo dentro de la región con los llamados gobiernos progresistas, una Bolivia que habla de la OEA, que habla de cómo están no solamente en contra de los derechos humanos, sino también cómo orquestan golpes de Estado, un Perú que también se ha decidido sumar a la Unión, Pedro Castillo cierra, ¿no?, con esta frase de unidos todo, desunidos nada, ¿no? También vimos a Ralph González, que no se ha logrado dimensionar, a mí me parece de los mejores discursos, el primer ministro de Trinidad y Tobago, que es uno de los, yo creo que estadistas del Caribe más importantes y que ha estado, él estuvo en la conformación de la OEA y nos dio cátedra ahí sobre todo, el de la CELAC, perdón, y nos dio cátedra de toda la política exterior regional que ha ocurrido durante los últimos 20 años, y vimos ahí a varias personas, incluso creo que también ahí faltó hablar más de Haití, ¿no? Es algo que a lo mejor me hubiese gustado más escuchar, es una situación terrible, hay parte de los acuerdos también, hay una resolución, uno de los 44 puntos es la condena al asesinato del presidente Moisés Jovenel, que a pesar de los meses de disturbio en Haití, lo asesinaron y todavía sigue un caos en Haití desde hace muchos años, pero yo creo que hay una reconfiguración y también hay que decirlo, Vicente, hay un proceso de radicalización de la política exterior mexicana, específicamente de un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que yo no me canso de citar y lo dije en el programa de ayer múltiples ocasiones, hay un antes y un después en la política exterior de Andrés Manuel del 24 de julio, en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Es uno de los discursos, yo creo que han marcado no solamente la política exterior mexicana hacia América Latina, sino regionalmente. Este discurso marca un antecedente
Es la primera vez que se pronuncia en contra del bloqueo, que habla de una zona económica también continental, de una nueva forma de relacionarse los pueblos de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá. Y ahí es cuando menciona de lo de la OEA, ¿no? Que si bien no iba a ser un punto dentro de esta cumbre de la CELAC, lo cierto es que ya está ahí digiriéndose. Claramente hay posturas muy procoloniales, muy proimperialistas, como Uruguay y Paraguay, con la calle Pou, que en realidad en redes estamos diciendo más que la calle, se subió un poco lacayo, ¿no? De Estados Unidos. Entonces vemos la reconfiguración y un México que sale avante, que sale protagónico, y vamos a ver, porque recuerden que en estos días comienza ya también la Asamblea General de las Naciones Unidas y seguramente vamos a ver nuevamente este tipo de discursos. Vamos a ver, esperemos el presidente Andrés Manuel quiera participar. Hasta ahora veía que creo que está confirmado. Vamos a ver si acuda a las Naciones Unidas y esperemos que se reitere nuevamente este liderazgo regional de México en general. Yo no sé si sea radicalización del discurso, Alina, pero sí una gran apertura a no estar supeditados a Estados Unidos. Como invitado especial China, ya hemos visto cómo se negocia con Rusia y Oriol, otra cosa importante para la política nacional, para la política doméstica en México. Yo no sé si con intención o sin intención, pero Nicolás Maduro da herramientas para que no bombardeen a Andrés Manuel López Obrador o para que los ataques se caigan a pedazos. ¿Cómo es posible que López Obrador invite a dictadores? ¿Qué dijo Nicolás Maduro? Calderón, Felipe, ¿no? El de derecha, muy de derecha, nos convocó cuando yo era canciller. ¿Y quién vino? Pues Chávez, el mismísimo Hugo Chávez. Así que creo que a los Gómez del Campo, a la Zavala, a los Calderón, a los Fox, a todos estos, los mismos de siempre de la oposición, pues no tienen con qué, cuando el propio Felipe Calderón en su momento invitó a Hugo Chávez a una cumbre, ¿no? No, hombre, mira, te voy a leer el bonito fragmento del discurso de Felipe Calderón en 2011, en la primera cumbre de la CELAC en Caracas, diciendo, y leo textualmente, hoy, no voy a leer con su tono de voz, creo que tampoco se me entiende a mí, pero voy a intentarlo. Hoy, 2 siglos después, el ideal de Bolívar sigue vigente y no es común. La integración y la unidad política y económica de nuestra región. Está defendiendo esto. A ver, ¿y qué significa? A ver, Calderón no tuvo ninguna política internacional, fue un desastre. Su única actuación destacable, no hay que tampoco negarlo, fue digamos, no salvar a Mel Zelaya, pero al menos darle casa a México, digamos. Es decir, cuando obligaron al exilio al presidente de Honduras, sí fue acogido en México, digamos, por el gobierno. Pero se le ocurrió, por ejemplo, la gran tontería de invitar al Dalai Lama a México. No sé si se acuerdan de esas genialidades de Calderón, digamos, de hacer enojar a China. Lo que sucedió en aquel momento es que en una parte de las élites que obviamente habían dado golpe de Estado en 2006, había la conciencia que la política exterior de entrega unilateral a Estados Unidos básicamente no servía para nada. Si a Estados Unidos tú le ofreces, como le ofreció Fox, a cambio de la famosa, ¿se acuerdan de la enchilada completa, no? A cambio nos vas a legalizar a 30 millones de migrantes, finalmente entregarse no sirve para nada, no te da, digamos, pues muchas gracias, pero te van a seguir tratando, digamos, pues como un patio trasero y te van a entregar helicópteros de Vietnam viejos, como pasó con la Mérida o la iniciativa Mérida, digamos, nada de nada, digamos. Entonces, realmente hay un momento que se pensó, pero el gran problema de Calderón es que no hay ninguna idea, nunca hubo realmente una idea, porque además les gana su pasión política, que es extremadamente conservadora, hispanista y pro Estados Unidos. Pueden en aquel momento aprovechar la ola que había en aquel momento importantísima en Brasil, con Lula, con Néstor Kirchner, ese momento histórico que fue impresionante y que a todos nos cambió un poco como la vida, aunque después vino el descenso, así es un poco el continente, un día gana, es un mundial donde casi siempre llegamos a la final, pero nunca sabemos en 4 años si ganamos o perdemos. Pero en todo caso, Calderón no sirvió para nada porque obviamente ni tenía la legitimidad interna, ni su plataforma, ni sus ideas tenían nada que ver, tenía que ver con un solo elemento. México obviamente perdió la
importancia de México en Centroamérica y el Caribe fue fundamental por muchos años. Toda Centroamérica, casi todas las élites de Centroamérica viven en Ciudad de México, tienen una relación muy importante y muy especial. Esa relación se fue perdiendo y destruyendo a cambio de nada. Entonces, realmente está la clave. Lo que ha hecho Obrador, por un lado, es retomar claves históricas de esa política, clarísimas y evidentes, pero también, por una vez, convertirlas en hechos también, en políticas de solidaridad, lo que estamos comentando del tema de las vacunas, y también integrar a esa idea de la región, pero ahí hay un tema fundamental, complejo y delicado, y que me gustaría mencionar ya para no irme muy lejos. Estamos en el contexto de la nueva Guerra Fría contra China. Estados Unidos empezó con Donald Trump, va a seguir con Biden, y esto va a ser una guerra comercial en la cual América, su continente, tiene mucho que ganar y mucho que perder, porque el único país como México, que sí depende de las exportaciones a Estados Unidos, es México, pero toda América del Sur exporta a China, básicamente. Entonces es un proceso muy interesante porque Estados Unidos, cuando está en sus guerras, tiene problemas. Si sigue tratando con el habitual desprecio criminal y asusando sus derechas criollas y oligárquicas contra gobiernos, digamos, de progreso, lo que consigue normalmente es que no haya ningún espíritu de colaboración realmente. En cambio, cuando tiene un contexto en que necesita aliados, puede cambiar solamente en el caso que realmente los gobiernos tengan apoyo, tengan programa y tengan realmente una defensa de la soberanía. Ese es el elemento central de por qué hablaba Obrador de esa unidad de todo el continente. Por cierto, simultáneamente una especie de comunidad económica, una palabra que odio porque la Comunidad Económica Europea fue el peor proyecto para la historia de los pueblos de Europa. Ha sido un proyecto, digamos, que convirtió a los países de toda Europa en subordinados del emporio alemán y de sus políticas en Bruselas, y digamos como delegados sin soberanía, donde han aplicado políticas de choque permanentes contra la población. Nunca me ha parecido, y es siempre ha sido una paradoja que me molesta bastante, como cuando hablan de los pactos de la Moncloa o de la Unión Europea. No hay nada bueno en Europa en estos momentos, ni lo hubo en el 50. Fue un paraguas anticomunista que no sirvió para nada más que para quitar soberanía a la gente y a los pueblos. Y se ha seguido aplicando, y por eso no hay constitución europea ni hay nada que sirva a nadie, solamente a la tecnocracia que defiende el capital en Europa y a los alemanes. Como que dicho esto, insisto, es un momento clave histórico, y el discurso también sorpresa, porque yo no sé si Alina que me diga si estaba ya previsto el discurso o no estaba como previsto, pero fue importante porque, ¿qué está diciendo? Hay una posibilidad, pero también América, el continente, tiene posibilidades al margen de Estados Unidos. Se pueden reconfigurar áreas económicas, políticas y culturales, y México, porque tiene un papel tan destacado, porque por otro lado México tiene un problema que me dijo una vez y acabo aquí, y que me impresionó en 2006 cuando entrevisté para el libro del Cártel Español al presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina, Antonio Donadeu. Cuando hablábamos de México, él me decía que México no es América Latina, no lo es. Yo que sí, el que no, parecía una conversación de Plaza Sésamo. Y digo, bueno, al final, ¿por qué no es América Latina? Dijo, porque hay un tratado de libre comercio y México no puede expropiar empresas. O sea, sí es cierto que hay una trama legal que no tiene ningún otro país, digamos, en todo el continente. Esa trama limitó por mucho tiempo y sigue limitando parte de la acción, pero al recuperar la acción política, al recuperar, digamos, ese espacio, digamos, subcontinental, eso permite también que México tenga más armas también para defender su intermediación, su política de plataforma de intermediación real y consistente, siempre que se defiende la soberanía del resto de países. De esta forma, sí es viable, pero muy complejo también, porque México solo tampoco puede. Entonces, es un escenario ahora nuevo realmente, no solo porque nos reunamos, sino porque el contexto mundial es muy distinto también, muy complejo y también muy peligroso. Entonces, en esta coyuntura tan especial, creo que todo esto sí es muy importante y puede realmente, mientras dure. El gran problema que tenemos es que pasa en un país de sexenios, donde cuando acaba un sexenio nunca sabes qué pasará al siguiente, y la continuidad de la política se puede perder por mucho tiempo. Pero ahí están las claves y seguirlas con entusiasmo, y ahí es donde yo le quiero como preguntar a Alina si el discurso de Xi Jinping estaba como previsto o fue sorpresa. Alina, ¿andas por ahí? Sí, sí, en realidad, bueno, esto se anunció ese mismo día, yo no tenía conocimiento, no sé si en la agenda previa ya se había anunciado, incluso también algo que hoy
ha generado, ¿no? También como este discurso de lo de Nicolás Maduro, es que no se confirmaron los jefes de Estado que iban a estar en la cumbre. Entonces yo tengo entendido que también esto no estaba previsto, ¿no? Como parte del encuentro, y que también habría que hacer alguna crítica, ¿no? Porque también si esto se entiende como vamos a cambiar de dependencia económica de Estados Unidos hacia China, poco nos puede ayudar, poco puede abonar al debate, y creo que yo rescataría ahí a Alicia Bárcena dentro de sus comentarios, decía, hay que apostarle en realidad al comercio dentro de la región, mientras la Unión Europea comercia dentro de sus miembros cerca del 60%, en América Latina y el Caribe apenas es del 16%. Entonces, bueno, eso, ¿no? Habría que pensar la integración regional desde otra forma, y yo creo que lo de China, pensarlo ahí como, bueno, ya no te, que es un mensaje muy fuerte a Estados Unidos, de mira, está aquí China, incluso el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lazo también habla de hacer un mundo multipolar, ¿no? Que es como de verdad lo dijo Guillermo Lazo. Entonces yo no estoy tan segura que haya sido parte como de los acuerdos propios de la CELAC. Voy a investigar, te prometo, Oriol Mayor, y mañana aquí yo lo voy a decir en Sin Censura, si fue o no sorpresa como parte de la agenda este discurso de Xi Jinping. Y precisamente en este sentido me llama la atención las declaraciones que hace el coordinador de Morena en el Senado, el senador Ricardo Monreal, quien dice: México no debe tener desencuentros con Estados Unidos, esto tras la visita de Maduro y Díaz-Canel a México. El coordinador de Morena en el Senado dijo que todo esto será analizado con el canciller Marcelo Ebrard cuando comparezca ante el Pleno. Pues yo no sé qué vio Ricardo Monreal que pueda ser considerado como desencuentro con Estados Unidos, y dice que menos hay que alejarse de ese país en estos momentos de dificultad económica. A veces las declaraciones de Ricardo Monreal me dejan rascándome la cabeza, Camila Martínez. Yo no veo desencuentros, al contrario, veo un discurso valiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo no veo ningún ataque, desencuentro, distanciamiento, alejamiento. Al contrario, dice que hay que fomentar la relación del sur con Estados Unidos y Canadá. Dame tu opinión. Sí, no, por supuesto yo tampoco la veo, ¿no? A mí me parece que criticar pues esta política intervencionista que ha tenido Estados Unidos, donde justamente pues ha hecho hasta bloqueos en contra de ciertos países cuando no están teniendo sus políticas según le convenga mejor a pues a este gigante económico que tenemos de vecino al norte, ¿no? Entonces, me parece que criticarlo no es confrontarse con ellos, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, yo creo que también México durante muchísimo tiempo tuvo políticas que eran, híjole, súper cabizbajos. Decían ahorita, no, es que, por ejemplo, cuando estábamos con Felipe Calderón no tenía una política exterior. Pues realmente la política exterior de Calderón se basó en aceptarle absolutamente todo a Estados Unidos, ¿no? Permitir incluso que metieran armas a nuestro país en medio de la guerra contra el narcotráfico. O sea, fue una violencia y una pisotada brutal que creo que es justamente lo que ahora se está buscando cambiar, ¿no? O sea, desde el principio la política de López Obrador ha sido, bueno, está bien, o sea, como tenemos buena relación con Estados Unidos, en ningún momento creo que la haya desafiado, la haya roto, pero también hay que mirar a ver a otros lugares, ¿no? Empezando por América Latina, siguiendo también con China, y lo que yo creo que nos surge, ¿no? Es sobre todo este debate democrático que se empezó a tener en medio de la CELAC, ¿no? Esta discusión que tuvieron entre Nicolás Maduro, Díaz-Canel y el presidente Lacalle fue súper interesante, ¿no? Cuando le dicen, bueno, es que no podemos dejar, le dice Lacalle, no podemos dejar pasar lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Y lo que le responden es, bueno, a ver, si nosotros somos dictadores, nosotros hemos llamado a elecciones, y además pues las personas que han estado como de adversarios de nosotros electoralmente incluso lo han reconocido, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Uno de los desafíos que hicieron fue, debería de haber un debate para que discutamos, presentemos pruebas y realmente nos metamos en la discusión de qué es la democracia y hacia dónde estamos yendo como democracia, ¿no? O sea, yo creo que habría que hablar, por ejemplo, de estas acusaciones que se hacen de represión, pero también, por supuesto, de lo que le dijo Díaz-Canel a Lacalle, ¿no? A ver,
en tu país están saliendo a las calles porque has vendido los intereses de todo el pueblo a las transnacionales. Entonces, o sea, realmente cuando tengamos este balance, cuando realmente se discuta si el que distintos países y junto con la OEA hayan aceptado el golpe de Estado en Bolivia, cuando tengamos la discusión de si eso es democracia o no, entonces podremos también empezar a tomar decisiones pues como grupo latinoamericano, como comunidad latinoamericana, pues mucho más organizadas, ¿no? O sea, yo creo que durante mucho tiempo, y son los comentarios que hacía el periodista Jorge, pero son los comentarios también que hacía Monreal, ¿no? Al final son comentarios que yo creo que carecen de discusión, ¿no? O sea, que son el discurso norteamericano, el discurso gringo, que es muy por encima, que realmente a la gente le da miedo meterse en esos debates, en esas discusiones, pero creo que sí habría que profundizar, ¿no? Para después de tener estos debates internacionales, realmente poder decir si se está rompiendo o no la relación con Estados Unidos y si lo que está sucediendo en Cuba y lo que está sucediendo en Venezuela realmente son dictaduras o más bien existen otras dictaduras que durante mucho tiempo no se han señalado. Propongo que para cerrar un par de minutos, 1 o 2 minutos, una reflexión, Alina Duarte.